fondo con Eduardo Campos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en su casa, Mega Noticias. Hoy vamos a hablar del tema del agua. El agua que pues se nos ha hecho ya un elemento natural de vida y pensamos que siempre estará y está con nosotros. Pero realmente la situación hoy en día se ha vuelto pues ya de emergencia nacional. Es que el acceso al agua realmente es un tema, como le decía hace un momento, ya de seguridad nacional. Un pilar, es que el agua es un pilar realmente para la política ambiental y es un factor clave para la política social y económica de cualquier país del mundo. Sin agua difícilmente podemos hacer y conseguir algún avance como nación. Y bueno, tengo el gusto de que en esta ocasión me acompañen para hablar de este tema a profundidad y con detalle a personalidades que usted irá descubriendo a lo largo del programa, que nos enriquecen y conocen profundamente esta situación. Primero le doy la bienvenida, sin duda, a Juan Antonio Mondragón. Él es presidente de la Agencia de Desarrollo Ambiental y Acción Planeta. ¿Cómo estás? Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Juan Antonio. Un privilegio, gracias por la invitación. También tengo el gusto de que nos acompañe Ramón Aguirre. Este hombre, este político mexicano que ha dedicado muchos años de su vida a tratar y abordar precisamente la situación, no nada más medioambiental, sino en particular del agua. Y pues, sin más, es un gusto tenerte aquí con nosotros, Ramón. Gracias, Eduardo, por la invitación. Nada más que me descarto de ser político, soy técnico, espero seguirlo siendo. Siempre ha sido un especialista en las cuestiones técnicas y un político también muy destacado y muy humilde, sin duda. Miguel Bárcena, ¿cómo estás? Es un gusto. Un periodista que usted conoce bien. Pocos hombres en México como él en los medios de comunicación manejan el tema medioambiental y hoy nos enorgullece tenerlo aquí en la mesa de Mega Noticias. ¿Cómo estás, Miguel Bárcena? Muy buena tarde. Buenas tardes, querido Lalo. Un gusto estar aquí con tan distinguidos colegas y amigos. Y engalana esta mesa la doctora Julia Carabias Lilo. Ella fue, recordará usted, en la administración de Ernesto Zedillo, secretaria del Medio Ambiente. Es una mujer que ha dedicado muchos años de su vida profesional, sin duda, a la cuestión medioambiental. Y es un gusto tenerla aquí en la mesa de Mega Noticias. Julia Carabias, bienvenida, muy buena tarde. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por esta invitación. El gusto es de nosotros. Y sin más, yo les dejo en la mesa, empiezo contigo, doctora Julia Carabias. Ya el tema del agua es una situación de seguridad nacional, ¿la podemos considerar así? Sí, en efecto, el tema del agua es una de las situaciones críticas por las cuales estamos viviendo no solamente en México, sino en el mundo. Estamos en una crisis del agua, es uno de los grandes temas globales ambientales, junto con la pérdida de biodiversidad y cambio climático. Y como ha sido evaluado ya por las Naciones Unidas y por muchos organismos y por las organizaciones científicas, se encuentra en una situación a nivel global de un riesgo para el funcionamiento, para mantener el funcionamiento de los ecosistemas en el planeta y para la salud humana. Sabemos que cerca del 40% de la población mundial vive en estrés hídrico y que con los 3.000 millones de personas adicionales que habrá en el planeta en los próximos 3-4 décadas, vamos a llegar a una situación muy difícil. No es un tema de que falte agua, de ninguna manera. Es un tema de que el agua no se está utilizando con criterios de sustentabilidad. Y se ha pronunciado ya un tema de seguridad nacional, el agua, pero yo te pregunto, ¿estamos como país técnicamente abordando el tema del agua como si fuera un punto central de la seguridad nacional? Bueno, Eduardo, yo creo que es muy importante hacer notar que México como país
2/3 partes de su territorio se consideran semiáridos o áridos. Ahí es una zona muy amplia donde está la mayor parte de la población. Estamos hablando del 77% de la población se encuentra en esta franja, que coincide con los grandes desiertos del planeta. Estamos hablando de que la zona, la latitud a la que se encuentra nuestro país, ajá, es la misma que está el desierto de los africanos, el arábigo, el hindú, y eso tiene mucho que ver de cómo se mueven las humedades en el planeta, tiene que ver con los vientos alisios, tiene que ver con los sistemas de presiones que se llegan a dar, y nosotros dependemos, para que nos llueva en esta zona, la humedad que normalmente se genera no es suficiente como para regar más allá de unos cuantos kilómetros de las costas. Para que penetre hacia el país se requieren huracanes, ciclones, y estamos entonces en una circunstancia muy compleja, porque eso lo puede ratificar la doctora Carabias. Este asunto del cambio climático nos está complicando en mucho la situación, y ahorita precisamente estamos ya por el 3er año consecutivo de sequía, que se van acumulando los problemas, porque en la medida de que tenemos las presas llenas, nos deja de llover, bueno, pues bajan un poco, pero el siguiente año se espera que se puedan recuperar. Bueno, tampoco llovió, siguen bajando. Ya vivimos los problemas que se padecieron en Monterrey el año pasado. Este año, gracias a algunas obras de emergencia que son paliativos, no se ha presentado el problema de la misma gravedad, y además la gente ya se acostumbró. Pero finalmente estamos en una situación que cada vez se está complicando más a nivel nacional. Juan Antonio, gracias. Juan Antonio Mondragón, sin embargo, vemos que 181 presas, las principales presas, almacenan más del 80% del agua a nivel nacional. ¿Es correcta esta situación que estamos viviendo en México? Pues es correcta por el mal uso que le damos al agua. Me entusiasmó mucho el tema cuando recibí la invitación, no nada más por los panelistas, que los admiro muchísimo. La doctora Carabias me entrenó en el 2009 cuando vino al World por primera vez en México. Sobre todo, como lo mencionabas al principio, es un tema de seguridad nacional. Las estadísticas duras son muy útiles, pero a veces creo que las historias y las realidades cotidianas son un poco más fuertes para crear conciencia. Y yo les cuento un ejemplo muy cercano a mí. Yo vivo en la parte del Estado de México, en donde está el municipio de Tizapán de Zaragoza. Ajá. Hay una presa, la presa Madín, rodeada de una gran cordillera de montañas que ya es el municipio de Jilotzingo. Y esto sucede en todo el país. La mancha urbana crece hacia los ecosistemas naturales que quedan por una política pública de un mal desarrollo urbano. Invadimos esos ecosistemas y de paso pues deforestamos montañas, tapamos ríos y presas. Hacemos un mal uso, además de que esa agua baja a nuestras ciudades por un desperdicio en el sistema del drenaje y una gran falta de conciencia. Yo me sorprendo a veces que en foros y en conferencias y consultoría, gente que ocupa las posiciones de decisión y de liderazgo en el país en todos los niveles, gobierno, iniciativa privada y academia, como ejemplo secretarios de medio ambiente estatales, directores municipales de medio ambiente, empresarios que manejan empresas de más de 5,000 empleados, ajá, no encuentras que haya un criterio unificado de conocimiento de estos temas. Es una embarradita por encima de lo que significa la sustentabilidad. Creo que México sigue necesitando una gran educación ambiental en todos los niveles y principalmente por el agua. No nada más como el recurso hídrico, sino entender de dónde viene. Si seguimos sin cuidar las montañas y los árboles, no hacemos reforestaciones masivas, no cuidamos la densidad y la proyección de cómo crecen las ciudades, es un gran problema. Ya. Miguel Bárcena, tenemos sexenios, más allá de afiliaciones políticas, oyendo hablar de que pues el agua es un problema, y ha sido pues un problema creciente, pero como país poca solución y sobre todo poca decisión política parece ser que hay para resolver esta situación, Miguel Bárcena. Es un problema, como ya decían, que venimos arrastrando desde hace muchos años. Yo recuerdo una serie de reportajes que hice para 60 Minutos en 1986, que se titulaba Los años secos, porque en esos años habíamos tenido ya una sequía severa y adelantábamos todo esto que está sucediendo. Y sin embargo, no ha cambiado la política del agua, seguimos desperdiciando mucha agua en la agricultura, seguimos dependiendo en muchos casos de pesticidas que contaminan, por supuesto,
el subsuelo, que se integran a los acuíferos. Generalmente hablamos de la cantidad, pero luego no hablamos de la calidad del agua. El principal problema no solo es el presupuesto. Por ejemplo, desde 2014, sistemáticamente el presupuesto de la Conagua ha venido disminuyendo. Actualmente andamos por ahí de los 30 y tantos mil millones de pesos al año. Y hace no mucho le pedían a la Cámara de Diputados un presupuesto anual de 80 mil millones de pesos para los próximos 50 años. ¿Por qué? Pues porque la infraestructura, por un lado, ya es obsoleta, hay nueva tecnología que se tendría que utilizar y hay nueva infraestructura que se tendría que hacer. Entonces no hay dinero suficiente, pero nunca habrá el dinero suficiente. Como decía Juan Antonio, mientras no tengamos una cultura del uso eficiente del agua, del uso racional del agua, y se siga desperdiciando en fugas, en las casas, etcétera, etcétera, esto va a ser el cuento de nunca acabar, pero además se va a agravar porque cada vez la demanda es mayor, la población es mayor y los distintos usos para los que utilizamos el agua cada vez sigue creciendo. Y doctora Carabias, hemos visto que se habla mucho siempre a nivel gobierno de las políticas precisamente de gobierno, que se tiene que destinar tanto dinero, tanto presupuesto, pero pues simple y sencillamente o no funcionan o cada 6 años parece ser que se quiere reinventar también hasta la cuestión del agua. ¿Dónde está una política nacional de mediano y largo plazo? ¿Existe en México? No, yo creo que en materia de agua no hemos logrado hacer una política de Estado en relación al agua. Y me refiero a una política de Estado como esas políticas de largo plazo, de largo aliento, que tienen una visión precisamente en varias décadas y que garanticen la sustentabilidad, que implica la parte ambiental, la parte económica y la parte social. El tema del agua tiene que ser manejado obligadamente de manera transversal. El tema del agua, como lo han dicho mis compañeros del panel, es un tema que toma muchas cosas. Es un bien público. El tema del agua es un recurso ecológico que lo requieren los ecosistemas para que sigan existiendo esos ecosistemas, su biodiversidad, pero para que el propio ciclo hidrológico se siga manteniendo, porque el día que perdamos los bosques y el día que perdamos los ecosistemas acuáticos, vamos a tener problemas muy serios en el mantenimiento de estos propios ciclos hidrológicos. Entonces, agua para siempre y agua para todos. Son dos políticas que tienen que cruzar lo económico, lo social y lo ecológico. Y esa visión no se tiene. Hay un problema muy serio en esa transversalidad, en que la política se hace ahora, afortunadamente, desde la Secretaría de Medio Ambiente. Esto es desde 1994, porque si no hubiera sido todavía un recurso exclusivamente económico y casi exclusivamente para la agricultura. Ahora ya tiene más criterios de sustentabilidad, pero se sigue basando en una política hidráulica, de tubos, de ingeniería, de qué falta de infraestructura, cuando lo que necesitamos saber es cómo mantenemos el ciclo hidrológico, que implica una interacción de todas las políticas. Y creo que una de las cosas muy claras es, si lo vemos en una política, por ejemplo, alimentaria, no se puede entender sin la política de agua. Entonces, cruce de alimentos, cruce de salud, cruce de la parte económica y de la parte social y de la parte ambiental, requiere de una política de Estado de largo plazo que no tiene este país. Y Ramón Aguirre, ¿qué sucede cuando nos encontramos en una situación en que no hay una política de Estado precisamente para el manejo del agua? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que se ha venido haciendo? Tratando de salir del bache, tratando de llevar un problema que es cada día más importante a niveles pues medianamente manejables. ¿Qué es lo que desde tu experiencia se está haciendo en este país? Bueno, yo creo que necesitamos, Eduardo, generar conciencia sobre lo que significa el problema del agua en el país. La realidad es que llevamos, no sé, 3, 4 décadas que no se está invirtiendo en lo necesario. Yo te quiero poner sobre la mesa y del panel una reflexión.
Tuvimos la gran suerte en el siglo XX de descubrir que podíamos abastecer a la gran mayoría de las ciudades importantes de este país con la perforación de pozos. Fue un gran descubrimiento porque fue una solución muy barata para resolver el problema de abasto de las ciudades. El gran problema que tenemos es que de los 653 acuíferos, donde se abastece el 70% de la población en México, bueno, esos 600, los más importantes están siendo sobreexplotados. Hay 115 que le estamos sacando mucho más agua de la que es su recarga. Y también tenemos otros tantos que no se les puede sacar un litro más porque los meteríamos en un régimen de sobreexplotación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si bien es cierto que mucha de la infraestructura que se construyó en este país viene de los años, sobre todo 60, 70, principios de los 80, que es cuando se hicieron las grandes presas, los distritos de riego, etcétera. A partir de entonces, ya de mediados de los 80, de los 90 en adelante, las inversiones se han venido bajando cuando ya no tenemos la solución mágica que se tuvo en el siglo XX. Ahora, como bien dice la doctora Carabias, necesitamos meternos más a fondo en temas de sustentabilidad, etcétera, que nos implica un mucho mayor esfuerzo económico. Desafortunadamente, lo que se haga en cualquier sentido, desde sembrar árboles hasta proteger, dejar de contaminar, tenemos la mayor parte de las cuencas están contaminadas, y todo eso implica recursos que se deben de canalizar hacia un sector donde cabe decir pues, que las inversiones no lucen. Muchas cosas o están lejos de las ciudades, no se ven o se entierran y pues no se ven. Entonces hay que volver a cambiar una mentalidad y esperemos que llegue una generación de políticos que entiendan que es el momento de hacerlo. Por lo siguiente, ¿pero cuándo? Si el problema nos gana, no vamos a poderlo resolver ni con todo el presupuesto del gobierno y de la población. Va a llegar el momento de que el tiempo para resolver, depende de qué problema vas a resolver. Si el problema es muy grande, vas a necesitar mucho tiempo para hacerlo. Ya no solo es de dinero, es de tiempo, y estamos perdiendo tiempo, Eduardo. Ese sería lo que yo podría comentar. Juan Antonio, hablabas hace un momento, gracias Ramón, hablabas hace un momento de pues, la referencia que tienes con una presa cercana por donde tú estás, pero yo te pregunto, las tres principales presas que están alimentando el sistema Cutzamala, pues están a la mitad de su capacidad en el mejor de los casos. ¿Esto qué implica? ¿Cómo lo debemos interpretar los ciudadanos de a pie, la gente que vive en esta zona metropolitana tan importante? Grave, porque ya estamos viendo que en nuestras casas no hay agua en esta época de estiaje y sequía. Sí es un tema que puede cambiar drásticamente nuestros estilos de vida. Yo identifico tres niveles. El primero sería macro, grande, esperando que el gobierno lo resuelva. Y como menciona, nunca va a alcanzar el dinero y es una infraestructura compleja. No podemos volver a crear otro Cutzamala, que además hemos encontrado muchas deficiencias, y hacer proyectos como la parte que espera el norte del país, que es traer agua del océano, pues es también muy complejo, y plantas desalinizadoras también generan otro impacto negativo. Y hay lugares en la parte central del país que, por ejemplo, en la Ciudad de México, bombear agua desde el mar con esta altura pues es inviable en todos sentidos. El nivel de en medio, que yo creo que el primero siempre vamos a estar en la espera de que venga la respuesta desde arriba del gobierno y, como dicen, traemos 40 años de atraso, podría ser la solución a nivel local y que ya también pues no es viable. Liderazgos a nivel municipal, estatal o hasta a una escala más pequeña están haciendo pozos en donde pueden, legales o ilegales, y el tema a lo mejor resuelve en el mediano plazo, pero esos pozos se tienen que volver a abastecer y la reforestación no se está dando a la escala que se debería, ni se están cuidando las áreas de conservación natural ni ecosistemas. Y como yo les comentaba aquí a vecinos que querían tomar esa medida a nivel fraccionamiento, pues hacemos un pozo, pero ese pozo en 10, 15, 20 años tiene que tener capacidad de seguirse renovando. Ahí hay una gran oportunidad de hacer estas soluciones de sustentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. Y la que a mí me entusiasma mucho, que creo que podría venir desde un perfil ciudadano, organizándonos como comunidades locales, es el tercer nivel, en donde vienen proyectos a una escala más pequeña, pero ya viable y económicamente no es tan complicado, que es cosecha de agua, sistemas de captación de agua pluvial a nivel individual, en casas, a nivel fraccionamientos o colonias, con un impulso de subsidio del gobierno en los tres niveles, eso por una parte. Dos, tenemos que entrar en campañas muy masivas
de reforestación, ya no nada más reforestación tradicional, que además estamos viendo que no tiene el impacto que esperábamos, sino reforestación con tecnologías. Yo estoy reforestando con drones, en donde el dron suelta semilla en un volumen mucho más grande. Obviamente es a largo plazo el resultado, pero pues tenemos que trabajar ya desde ahorita para tener ese resultado de 10, 15 o 20 años hacia el futuro. Y una parte fundamental, que es, yo vuelvo a lo mismo, sí necesitamos partir, y como mencionaba la doctora, mientras no tengamos esa plataforma de ley en donde los 3 niveles de gobierno y la sociedad estén alineados en acciones transversales, difícilmente se va a resolver el tema. Y a mí me tocó trabajar en la ley del cambio climático. Ya pasaron 10 años y la ley está increíble, uno la lee y funciona, pero pues la ley está conceptual arriba en la nube y no se baja al esquema cotidiano en piso. Y creo que eso también es un riesgo hacia el futuro con el agua. Podríamos generar una plataforma muy robusta, pero debe de poder tocar piso. Ya. Miguel Bárcena, muchas gracias, Juan Antonio. Miguel Bárcena, no es nuevo hablar del agua, como tú lo mencionabas, desde hace pues casi 40 años vienes tú hablando de estas situaciones, pero ¿qué no se ven desde el gobierno? Rentable, pues no es rentable meter pues mayores niveles de agua, políticamente parece ser no rentable. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? ¿Decisión política, planes? ¿Qué es lo que tu experiencia te dice? Bueno, el tema del agua es rentable electoralmente. Casi todos los municipios, los presidentes municipales, la gente que busca un cargo de elección popular. Pero nada más en el discurso, Miguel. Habla de que va a haber agua para todos y va a haber infraestructura y bla, bla, bla. Pero hay un problema que tú mencionas de voluntad política y sobre todo de concepción de una cultura del agua integral. A ver, ¿en dónde están las cuencas lecheras? En donde hay poca agua. En donde hay muchos distritos donde se produce, donde hay agroindustria, donde hay poca agua. Eso se tiene que cambiar. No se puede seguir explotando la misma cantidad de agua cuando cada vez hay menos disponibilidad. Otro tema importante es el costo. ¿Cuánto nos cuesta el agua que nos entregan en casa los que tenemos ese privilegio? No vale lo que cuesta. Y entonces también eso es un problema porque la gente no lo valora, no la cuida. Y por otro lado, los gobiernos no tienen los presupuestos necesarios, ni siquiera para mantenimiento, mucho menos para desarrollo de infraestructura. Y por otro lado, como ya mencionaba Ramón, pues son obras que no se ven, que están lejanas, que están enterradas, que son antiguas, que tienen fugas. Aquí en la Ciudad de México, ¿cuántas fugas tenemos por el tema de los hundimientos y de la obsolencia de este tipo de infraestructura? Pero obviamente nadie se va a aventar el tiro de incrementar el costo del agua porque pues es políticamente incorrecto y eso no le generaría votos. Se tiene que cambiar el modelo del agua. Decíamos al principio que buena parte se desperdicia, se utiliza y se desperdicia porque se evapora y se infiltra en los temas del campo y de la agroindustria. Entonces, mientras no cambiemos esa concepción y ese modelo, simplemente no vamos a poder avanzar. Otro tema es la falta de inversión, en muchos casos, en plantas de tratamiento y de mantenimiento en muchas plantas que ya existen. Por ejemplo, en la cuenca del Lerma-Santiago, cerca de Chapala, en todos los municipios que están en esa zona, hace varios años hizo una inversión importante en plantas de tratamiento. Pero como los municipios no tienen el presupuesto y los recursos, pues son plantas que no operan. Entonces se invierte dinero que no se utiliza. Exacto. Luego, en el tema de la industria, precisamente a la parte legislativa que se refieren, tiene que haber una mayor supervisión para que la industria cada vez utilice más agua tratada y no esté utilizando agua limpia. En fin, tenemos que ver el problema desde una perspectiva, como decía la maestra Carabias, integral. Son muchos los aspectos que tienen que ver y lo más importante es el de la sustentabilidad, porque si seguimos concentrando el agua en las presas, estamos afectando los ecosistemas que precisamente propician que se tenga esa cantidad de agua y que además estamos dejando desprotegidas a las comunidades que viven en esas zonas. Yo me pregunto, aunque ha disminuido la tasa de deforestación en los últimos años de acuerdo a cifras oficiales, hay que ver cuánto se ha deforestado, por ejemplo, en Jalisco y en Michoacán para cambiar el uso del suelo y estar produciendo aguacates. Cuando tú talas árboles, cuando afectas la humedad, afectas el ciclo de la lluvia, afectas la recarga del acuífero, e insisto, cada vez tenemos menos y cada vez hay mayor demanda porque sigue creciendo la población y sigue creciendo la demanda para otros usos.
doctora Carabias, déjame preguntarte aquí un tema que ha tocado Miguel Bárcena, Ramón, Juan Antonio. Tú tuviste la oportunidad de hablar con el presidente de la República en turno, Ernesto Zedillo. Realmente a los presidentes de la República, en tu caso que tú viviste en ese momento, ¿sí es un tema que les interesa a lo largo de todo el año o solamente hay atención en la época de las sequías? Bueno, ese es un tema de lo más interesante y bueno, una reflexión entonces de cómo se hace la gestión. Cuando el presidente Zedillo me invita a formar parte de su gabinete, me comenta que uno de los temas que quiere participar directamente y permanentemente es en el tema del agua. Caray. Él nombra directamente al ingeniero Guerrero Guillermo Villalobos. Y acordábamos los tres siempre, esto es algo que no ocurría en ninguna de las otras áreas de la Secretaría. Estábamos siempre los tres presentes cuando se tomaban las decisiones sobre el agua. Sí hubo una política que intentamos modificar. Queríamos, déjenme decirlo así, enverdecer el agua, colocar criterios ambientales, y por eso el presidente tomó la decisión de que el agua pasara a la temática ambiental, porque se estaba heredando una Conagua prácticamente para administrar la sequía de las presas, que se había utilizado fundamentalmente para la producción de alimentos de granos de las presas en la zona norte de nuestro país. Entonces ya sabíamos que íbamos a tener, independientemente de las condiciones climáticas del sexenio, que íbamos a tener un sexenio de sequía. Pero además de esto, una de las cosas que ocurrió y que a mí me cambió completamente la visión en los primeros meses sobre el tema del agua fue cómo la Comisión Nacional del Agua fue capaz de enfrentar los eventos hidrometeorológicos extremos que se nos presentaron a los primeros 8 años de la administración, a los primeros 8 meses de la administración. Y nunca volvimos a tener un año de paz en eso. Empezamos con Paulina, se reventó por completo Acapulco y la Comisión Nacional del Agua se movilizó desde Tijuana y Tapachula a Acapulco, y en unas pocas semanas restableció el sistema de agua potable de algo que parecía que era imposible. Así fue el sexenio del presidente Zedillo. Desastre tras desastre, que no es un desastre natural, es como las sociedades nos hemos colocado en los sitios inadecuados, de alto riesgo, y por supuesto que el agua siempre va a encontrar su salida por donde ha sido originalmente sus procesos naturales. Y ahí está siempre la población metida. Eso es lo que hace un desastre, pero un desastre que realmente es social a partir de fenómenos hidrometeorológicos extremos. Sí hubo la voluntad, no hubo la posibilidad. Yo siempre me quedé muy frustrada de no haber podido lograr un programa de gobierno en que verdaderamente la sustentabilidad estuviera ya en la médula de la planeación, y fundamentalmente fue porque todo el tiempo hubo que atender la emergencia. No obstante, se dejaron bases que después se continuaron. Creo que hoy lo que tenemos es un problema de muchas rupturas en los procesos de integración y de transversalidad y un corte de presupuesto tremendo. Estamos con un presupuesto que es el 60% menos de lo que fue en un pico en 2012. Ya lo había dicho el ingeniero Ramón Aguirre hace un rato. Creo que eso es uno de los temas que requiere más recursos, pero requiere de nuevas visiones. Y en otra ronda me gustaría platicar un poco de esas visiones que creo que están faltando. Muy bien, pues muchísimas gracias. Qué importante, qué enriquecedor comentario nos acaba de hacer. Muchas gracias. Vamos a tener que hacer una pausa muy breve, pero antes de irnos a ella, me gustaría hacerles una pregunta cerrada para que ustedes me den también una respuesta cerrada. Empiezo contigo, Miguel Bárcena. ¿El tema del agua tiene solución todavía en 2023? Pues como decía el ingeniero Aguirre, es un tema que va a seguir creciendo y si no lo enfrentamos,
no va a haber tiempo ni dinero que alcance. Estamos, no sé si en el límite o si ya sobrepasamos ese límite. Y el problema también ahora es que ahora le echan todos la culpa al cambio climático. Se ha vuelto el villano favorito porque es el que encubre. Ahorita vamos a entrarle a ese tema precisamente. Pero tú le ves solución entonces, Miguel. Estamos a tiempo. Muy complicado. Ramón Aguirre, ¿estamos a tiempo? Bueno, en el 2023 no se va a resolver. O sea, yo creo que el problema del agua en el país es un plan desafortunadamente de largo plazo que implica que le den la prioridad que tiene varios autoridades, presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, porque el tamaño del problema es tal que si le ponemos sobre la mesa a resolverlo en 30 años, estaríamos acelerando la solución. Muchos años, está creciendo mucho la población. Hay datos que te voy a poder dar más adelantito porque hay que hacer el corte, pero finalmente el problema es muy grande y resolverlo no va a ser de inmediato, requiere muchos gustos de trabajo. Gracias. Antes de irnos al corte, Juan Antonio, ¿es todavía posible hablar de una solución al sistema, a la problemática del agua en México en este año? Para no romper el sentido de esperanza, yo quiero pensar que sí. Creo que debe de ser un trabajo en todos los niveles, paralelos y transversal, y sobre todo pensar no tanto en qué podríamos hacer, sino en qué debemos hacer. Y la estrategia implica actualizar muchas acciones. Regresando, ese va a ser el tema. Una pausa, regresamos. Doctora Julia Carabias, tú nos decías ahorita, tratabas de hacer un diagnóstico lo más breve y exacto de la situación que estamos viviendo, pero ¿hacia dónde nos tenemos que dirigir? Debe de haber una política, como ya lo mencionaban ustedes, una política social, económica, integral realmente para avanzar en esta situación, pero ¿por dónde podemos empezar? Bueno, yo creo que tenemos que reconocer de entrada tres grandes cosas, que es el agua es un bien común, es un bien natural que nos lo ofrece la naturaleza y es un derecho humano. Okay. Eso ya nos coloca entonces qué cosas son las que tenemos que abordar. Okay. Si es un bien ecológico que nos ofrece la naturaleza, tenemos que mantenerlo y por lo tanto deforestación cero. Y eso va a tener una repercusión positiva en cuanto a la pérdida de la biodiversidad y en cuanto al cambio climático. Es una acción integrada y completamente viable en nuestro país. La salida de nuestro país para seguir en el desarrollo ni de las comunidades campesinas más pobres es la deforestación. Eso lo único que hace es que reproduce la pobreza. Lo segundo es que tiene que haber una medida del caudal ecológico. ¿Qué tenemos de agua? ¿Cómo corre el agua? Y por lo tanto hay que reservar agua en cada uno de los ecosistemas que garantice que siga funcionando como tal. El tercero es que hay que limitar la extracción y hay que evitar echar agua sucia a la capacidad de depuración de los cuerpos de agua. Hay que incrementar la infraestructura, sin duda, infraestructura para la disponibilidad de agua para la gente y para el saneamiento, ya se refería a eso Miguel hace un momento. Tenemos que entenderlo en la dinámica del cambio climático y eso es un tema que a lo mejor podemos profundizar un poquito en otra ronda, porque tenemos que adaptarnos a las condiciones de cambio climático que son completamente ya inminentes. Tenemos que lograr infraestructura con inversión privada, inversión pública, y tenemos que lograr una planeación a nivel de las cuencas, una planeación integral, porque las cuencas son mucho más que el agua que corre por ellas. Las cuencas son territorios que tienen todas las actividades productivas y ahí vive la gente. Esa planeación integrada no la tenemos en el país.
Gracias. Ramón Aguirre, no es nada más una cuestión entonces de responsabilidad del gobierno, nosotros como sociedad, pero la iniciativa privada también tendría que participar de manera importante en un avance en esta solución hídrica que requiere el país, ¿no? Sí, definitivamente. La teoría dice que la iniciativa privada puede ayudar a resolver el tema y que en un momento dado las ganancias lícitas que pueden tener por su participación se genera a través de su eficiencia, que hagan eficientes las cosas, más baratas y que de ahí ganen. O sea, ese sería lo que ponemos sobre la mesa. Pero yo quisiera tocar un tema rápidamente, que es el siguiente, si me permites, Eduardo. Por favor. Estamos hablando de que no solo hay que mejorar el problema de la oferta llega el momento que es la que nos da la naturaleza y podemos hacer muchas cosas para tratar de mejorar la situación con este ciclo hidrológico, etcétera. Pero también hay que voltear a ver la demanda. Estamos con la posibilidad de voltear a disminuir nuestro consumo fácilmente a la mitad. ¿Es posible? Si nosotros, sí, claro. O sea, es que tú te puedes bañar en 5 minutos con un accesorio de la regadera de 7 litros por minuto, o te puedes bañar en 15 con un accesorio de regadera de 30 litros por minuto, y por un lado tiras 500 litros de agua en un baño y por otro lado puedes estar consumiendo 50. O sea, el tema aquí que debemos tomar en cuenta es que el gran reto es cómo le haces para cambiar la mentalidad de millones de personas para que gastemos mucho menos agua. Y eso transita en algo que ya se comentó aquí. Hay gente que solo entiende con el bolsillo y hay que ponerle medidores a todos y tener tarifas diferenciadas, y eso políticamente pues tampoco se aplica, no es común que se aplique. Pero, exactamente. Miguel Bárcena, la sociedad como tal, ¿hemos evolucionado o hemos dado un paso hacia atrás en la cuestión de la solución del agua? Pues depende de dónde vivas y qué tanta facilidad tengas para disponer de agua limpia y corriente, ¿no? Lo que dice Ramón es muy cierto, y tenemos que transitar hacia una cultura del agua, porque una cosa es obviamente el presupuesto, la inversión, toda la infraestructura hidráulica que puedan hacer los gobiernos, pero hay mucho de lo que podemos hacer los ciudadanos, cómo utilizar de manera eficiente el agua, como decía Ramón, utilizar regaderas ahorradoras, obviamente evitar lavar los coches con mangueras o regar los jardines con mangueras, o simplemente revisar las fugas, porque hay muchas fugas que hay en las casas y muchas fugas que hay en la infraestructura hidráulica. Tenemos que transitar hacia una cultura del agua para el uso eficiente. Independientemente de lo que haga el gobierno o deje de hacer, nosotros como ciudadanos tenemos mucho que hacer, sobre todo los que tenemos el privilegio de tener agua entubada en nuestras casas. Nuevo León fue un ejemplo en los años 80, precisamente por la sequía, por la crisis, y después descuidaron estas campañas y entonces otra vez están teniendo problemas graves, porque además creció la industria, crecieron las zonas urbanas y demás. Si no somos capaces de insistir en esta cultura del agua, independientemente de lo que hagan los gobiernos y de los presupuestos que tengan, esto va a ser el cuento de nunca acabar. Los ciudadanos podemos hacer mucho si tenemos la información y somos conscientes de la problemática. Pero ¿a quién le toca esta información? ¿Al gobierno, nosotros como sociedad? ¿A quién le toca, Miguel? Pues nos toca a todos, a los gobiernos, nos toca a los medios, nos toca a la ciudadanía, a las organizaciones. Yo creo que, pues ¿qué elemento más importante puede haber que el agua, que es necesario para cualquier actividad? El problema es que como tenemos la comodidad, los que vivimos en las ciudades, de abrir el grifo, de abrir la llave y tener agua corriente, pues entonces no nos preocupamos. Y además otra cosa muy importante, no hay campañas del uso eficiente. Ahora en la Ciudad de México están muy preocupados porque está lloviendo menos. Ya sabemos que las presas, como decía, aún están a menos de la mitad de los que administran Cutzamala, y entonces es cuando le salimos hacia la población que hay que cuidarla, cuando esto tienen que ser campañas permanentes. Yeah. E insisto, mientras el agua no cueste lo que vale, desafortunadamente mucha gente la va a seguir mal usando o la va a seguir desperdiciando. Entonces tiene que haber una política integral en donde los ciudadanos también participemos, pero para ello se requiere esta educación importante para transitar hacia una cultura del agua más eficiente. Ya, vamos a hacer otra pausa, así nos lo está pidiendo nuestro productor. Juan Antonio, antes de irnos, me gustaría tu opinión, tu comentario. ¿Qué es lo que de manera cotidiana una familia puede hacer
para contribuir? Nos hablaba hace un momento Ramón, Miguel, Julia. ¿Qué es lo que se puede hacer en casa para ahorrar agua? De entrada, yo lanzaría un grito de auxilio en que tomemos responsabilidad. Ahorita viendo todos estos datos tan útiles, relevantes e impactantes, me entra un sentido de urgencia. Ayuda mucho que ya los marcos de referencia actuales, como la Agenda 2030, tiene al agua identificada muy bien en un objetivo de desarrollo sustentable, así como el cambio climático, que es el 13. Pero creo que también nos falta entender que debemos unificar todos esos criterios y acciones en acciones transversales y poder llevarlo a la cotidianidad. Y como decía ahorita el doctor Bárcena, no hay otra más que educación ambiental. Una cultura del agua, como se comenta, se le dice muy fácil a nivel conceptual, pero ya para aterrizarla, pues debemos entrar en un ejercicio de renovar los contenidos de educación desde la Secretaría de Educación Pública, universidades privadas, asociaciones y organizaciones civiles, llevando el mensaje a las comunidades. Y creo que ahora yo he entendido una nueva modalidad. Yo veo muchos esfuerzos en donde se toca el sentido de la gente que más lo necesita, que a veces son comunidades rurales, inaccesibles, y tratar de ayudar a los que menos tienen. Pero muchas de las decisiones en el país se toman en la cúpula, en ese 1 o 5% de la gente que está muy bien preparada y que yo veo que no tienen todo el conocimiento de sustentabilidad y sostenibilidad, y mucho menos de una cultura del agua. Creo que ahí deberíamos entrar con una campaña permanente de educar a los que deciden en el país, a todos los niveles, empresa, iniciativa privada y universidades, y sobre todo con este sentido de urgencia y responsabilidad, en donde si todos nos vemos desde nuestra cotidianidad y estilo de vida individual responsables por este recurso, que es lo que le va a dar supervivencia a mi hija y al hijo de mi hija en un futuro para su familia, nos podría meter en un ejercicio de urgencia. Ya sé. Muy bien, muchas gracias. Una pausa, regresamos en un momento. Cuando hablamos de la cuestión del agua, de la escasez del agua, pues tenemos que llegar finalmente, Julia Carabias, a la cuestión del manoseado tema del cambio climático, que después nos parece tan lejano, pero realmente tiene una conexión directa, y sobre todo, ¿qué es lo que tenemos, de nueva cuenta la pregunta, qué hacer como sociedad para abordar esta situación y poder salir adelante? Bueno, yo creo que son dos los terrenos, como bien sabemos, en los que hay que actuar. Mitigando, es decir, disminuyendo lo que genera el cambio climático, que son los gases de efecto invernadero, y eso tiene que ver con las formas de producción y con las formas de consumo. Y eso es alejarse fundamentalmente de las políticas de los hidrocarburos, ir caminando cada vez más hacia las tecnologías limpias. Además de la deforestación que ya hemos mencionado, que también aporta una parte muy importante a la generación del cambio climático. Y aquí una cosa que se vincula directamente con el agua, independientemente de que es el tema de los fenómenos hidrometeorológicos extremos a los que me referí, que tiene que ver con grandes sequías y con grandes eventos de inundaciones. Eso, en ello tenemos que adaptarnos, porque eso ya nos llegó y va a seguir así. Pero en el tema de el vínculo entre energías limpias y el agua, hay que tener muchísimo cuidado que las hidroeléctricas no deben de ser consideradas energías limpias, porque es un tema que está afectando profundamente, y lo decía hace un rato Miguel Bárcena, esto está afectando profundamente a los ecosistemas naturales, y eso nos está afectando entonces otra vez a todo el ciclo del propio funcionamiento del sistema hidrológico. Entonces, en adaptación hay muchas cosas que hacer para enfrentar las sequías. Tenemos que capacitarnos mucho más, y para enfrentar las inundaciones. Hemos perdido una buena parte del sistema meteorológico, no estamos midiendo lo suficiente, y todos los procesos que había de un fortalecimiento de capacidades se han ido desdibujando, entre ellos el llamado Fonden, que si había algún problema había que auditarlo, no desaparecerlo de ninguna manera. Entonces, las capacidades nacionales para enfrentar el cambio climático y la aportación de México para disminuir
la generación de los gases de efecto invernadero y en ello el vínculo de las políticas limpias, ambientales, de las energías limpias, pero no considerar a las presas en eso. El tema de las presas es un gran tema, porque además son viejas ya, no se les está dando mantenimiento y no tienen los presupuestos y no están en el radar. Nos vamos a topar pronto con un problema muy serio en el país por el problema de la obsolescencia de las presas. Ramón Aguirre, el cambio climático, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos de a pie? Pues mira, Eduardo, el tema, te voy a decir lo que a mí me dijo un investigador de la UNAM, especialista en este asunto. Me dice, te voy a dar un resumen de lo que es el cambio climático. Donde llueve poco va a llover menos y donde llueve mucho va a llover más. O sea, peor imposible, ¿no? Entonces, la verdad es que dependemos mucho de políticas públicas a nivel mundial, de alto nivel, porque son consideraciones que escapan de lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos. Lo que podemos hacer es la parte que yo ya comenté, ser conscientes de que es una ecuación de igual. Para que yo no tenga problemas en un abastecimiento, necesito igualar la oferta con la demanda. Exacto. Si yo no puedo controlar uno, bueno, por lo menos el otro sí está, y el margen es muy fuerte. Se comentó de lo de las fugas en las redes, las fugas en las casas, el cuánta agua consumo. A veces yo puedo abrir la llave del lavamanos a chorro lleno, o puedo abrir nada más unas cuantas gotas para las necesidades que voy a satisfacer. Yo creo que como ciudadanos, bueno, debemos tener claro que este es un tema que ya rebasa la capacidad sola de gobierno, porque el gobierno no puede generar una oferta en un lugar donde no te está lloviendo. Entonces, lo único que nos queda es buscar controlar la demanda. Yo insistiría mucho en ese renglón, que creo que es lo que podemos hacer como ciudadanos a pie. Juan Antonio Mondragón, el cambio climático está en relación directa con la problemática, pues, de las crisis del agua en el mundo. Mi experiencia muy personal, te podría decir que sí, yo soy investigador sobre el cambio climático. Desde los primeros fenómenos de deshielo en la Antártida en el 2007 estuvimos allí haciendo trabajo en campo en las bases. Y yo más que nada, y retomando un poco lo que se menciona aquí de que veamos al agua como un bien público y casi como si tuviéramos acceso permanente y para siempre hacia esta agua, yo lo compararía que lo viéramos como un producto. Y si queremos tener acceso a ese producto, pues tenemos que cuidar de qué proceso viene. Yo creo que las acciones inmediatas y relevantes deberían de ser enfocadas ahorita en el corto, mediano y largo plazo a conservación y regeneración, conservar las áreas en donde se da este proceso natural, en donde viene de la subcuenca, ríos, lagos, manantiales, lluvia, todo el ciclo natural, muchísimo con esquemas de reforestación. Finalmente creo que todavía no se ha inventado nada en la tecnología que supla a lo que hace un árbol. Y la otra de regeneración. Somos ya 8,000 millones de personas en el planeta depredando recursos de manera indiscriminada con un modelo económico muy deficiente, muy amenazante hacia el medio ambiente. Y ahí es donde debemos ser muy cuidadosos, tanto en temas que no tienen que ver per se directamente con el agua, pero un sistema de control natal, mucha educación ambiental, inversión en regeneración, volver a renovar los recursos perdidos, y a todas las escalas. Esto tiene que ser un trabajo en océanos, en bosques, en selvas, nueva planeación de crecimiento urbano, la política pública que no sea conceptual, sino que se pueda aterrizar a nivel acción. Y vuelvo a mencionar, para ser muy enfático, con un sentido de responsabilidad y de urgencia, utilizando una inteligencia sustentable y además, como decía la doctora y Ramón y el doctor Bárcena, con tecnologías que ya están disponibles. Pero creo que debemos de ser más agresivos y más veloces. Miguel Bárcena, tú recordarás aquella campaña famosa que se empezó a impulsar mucho, que gota a gota el agua se agota. Era un estribillo que nos quedó muy fácilmente en la capacidad de recordación. Hoy, sin embargo, hemos visto pues, que ha habido también una sequía en todo ese tipo de campañas, más allá del gobierno que nos esté en este momento, del color del partido que nos esté pues, dirigiendo o esté en la presidencia de la República. Exacto, tú mencionas una campaña que fue muy exitosa para generar conciencia, había otra, la de ciérrale, Amanda, te le estás acabando. Estamos hablando de hace décadas. Esa parte de la formación y de la educación ambiental tendiente hacia una cultura del agua se ha descuidado prácticamente en todo el país, lo cual demuestra
que no es una prioridad del gobierno o de los gobiernos hasta que hay una crisis. Pero cuando llega la crisis, entonces ya es muy tarde para actuar. Como decía Ramón, estos problemas se tienen que vislumbrar y resolver a largo plazo. Claro, ahora tienen al villano favorito, que es el cambio climático. ¿Pero por qué tenemos un cambio climático? Pues precisamente por causas antropogénicas, causas atribuidas al hombre. Yo hablaba de la tasa de deforestación que ha tenido el país, sobre todo en el centro, y cómo viene avanzando el desierto cada vez más hacia el sur, y luego cómo los programas no están focalizados en donde debieran. Por ejemplo, Sembrando Vida, que quizá pudo haber sido un gran programa, hubiera sido muy atractivo que se hiciera del centro hacia el norte y no en el sureste, en donde llueve y en donde hay todavía una cobertura selvática y boscosa importante. Entonces, pues falta muchas cosas que tenemos que hacer, pero insisto, más allá de lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos, los ciudadanos tenemos que poner nuestra parte, tenemos que ser responsables del uso y del manejo eficiente, y esto se va a lograr solo en la medida en que los gobiernos sigan invirtiendo en campañas públicas abiertas, en medios, en redes, más todo lo que pueda aportar la ciencia, la tecnología, en la reconversión de toda esta infraestructura que, como ya mencionaban, ya es obsoleta porque es muy antigua, tiene muchas fugas, el agua que está en las presas permea, se infiltra, se evapora, no se utiliza de manera eficiente. Cambiar la política, por ejemplo, como decíamos, buena parte, casi el 80% del agua se va en el campo y o se evapora o se infiltra, y además se infiltra contaminada, y además se sigue produciendo ciertas cosas en lugares en donde ya no hay suficiente agua. Tiene que haber una reingeniería, una reconversión integral de todo lo que es el modelo del agua que hemos venido utilizando en los últimos 50 o 60 años. Antes de despedirnos, les voy a pedir a manera de conclusión, ¿cuál es la ruta que tenemos que inmediatamente tomar los ciudadanos? Porque gran parte, ustedes han dicho de ello, los ciudadanos, ¿cuál es la ruta que tenemos que hacer para contribuir a la solución de este grave problema? 20 segundos, doctora Julia Carabias. Yo creo que necesitamos como sociedad un acuerdo nacional por el agua. Creo que el legislativo puede tener allí un gran rol. Por supuesto que la rectoría es del Estado, pero todos tenemos que aportar el conocimiento, basar una política pública de largo plazo, una política de Estado en la ciencia, y movilizar a los ciudadanos. Y el siguiente año, que va a ser un año de muchos debates en la construcción o reconstrucción de un país, tiene que estar el tema del agua como un eje central. Y los ciudadanos lo tenemos que demandar. No puede haber ningún partido político ni ningún candidato que no tenga el tema del agua como uno de los problemas centrales, visto con esta visión integral a la que hemos referido. Muchas gracias, doctora Julia Carabias. Rápidamente, 10 segundos, Juan Antonio, ¿por dónde tenemos que marchar a solucionar el problema del agua? A nivel individual lo veo de manera inmediata, tener una oportunidad ahora en las elecciones. 1, votar por perfiles más sustentables. 2, tomar responsabilidad en donde yo puedo hacer esa implementación a mi escala en casa. Y 3, tecnologías. Muy bien. Miguel Bárcena, rápidamente, antes de irnos, por favor. Pues inversión, y sobre todo invertir en la cultura del agua, en una cultura sustentable, racional, en donde todos participemos y donde la utilicemos de una manera mucho más eficiente. Gracias. Nos vamos contigo, Ramón Aguirre. Pues suscribo lo que dicen mis compañeros de panel. Necesitamos un gran acuerdo, necesitamos poner el agua en el lugar que se requiere para evitar que nos vaya a ganar un problema que cuando lo queramos resolver no haya tiempo para resolverlo ya. Muchas gracias a ustedes, les agradezco mucho y no se vayan, aquí estamos en Mega Noticias con Yoeli Ramírez. ¿Cómo estás, Yoeli? ¿Qué tal, Alon? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Vamos a platicar del futuro, en este momento incierto, una moneda en el aire para Donald Trump y las imágenes que se han vuelto virales, que fueron creadas con inteligencia artificial, pero a cualquiera como que nos llama el morbo de ver a un Donald Trump sometido por las autoridades. Repito, es inteligencia artificial, pero vamos a platicar del tema. Tras las rejas, ¿verdad? Tras las rejas, así se ve. Muy bien, muchas gracias, estamos contigo. Gracias, vamos a hacer una muy breve pausa, volvemos.